Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más, hoy lunes a Restaurando al Ser, donde los acompañamos desde la parte oscura y temerosa de su mente hasta la luz del amor incondicional de su corazón. Y bueno, hoy estamos equipo completo, la doctora Eugenia McCarthy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yvonne Armand. Hola, buenas tardes. Y su servidora Diana Medina. Y bueno, el día de hoy les vamos a hablar de el trauma, ¿no? Trauma incluso creo que es un término, un concepto que ya se ha incorporado mucho al ¿cómo se llama? Al lenguaje cotidiano, ¿no? Al lenguaje de uso común, ¿sí? Pero hoy vamos a definir con mayor precisión qué sí es un trauma y qué no es un trauma, ¿no? Para pues poderlo clarificar y qué relación tiene además con los procesos biológicos, ¿no? Con los shocks biológicos, con todo este marco que nosotros manejamos en relación con las 5 leyes biológicas del doctor Hammer. Entonces, bueno, para ello hemos preparado una pequeña presentación, bueno, más bien Ivonne ha preparado una pequeña presentación, ¿sí? Que nos va a poner en pantalla y bueno, vamos a ir, ¿cómo se llama? Deshebrando qué es un trauma, ¿no? Así es. Bueno, pues es un libro. Esta información está sacada de un libro que se llama Sanar el Trauma de Peter Levine, ¿no? Bueno, aquí está, este está en inglés, pero lo hay en español, ¿no? Trauma Healing. Y es muy interesante. Yo no lo conocía, lo conocí pues en las leyes biológicas, ¿no? Luis Felipe lo recomendaba. Y la verdad es que al leerlo me pareció interesantísimo y trae ejercicios, trae todo un cuerpo muy interesante de 12 pasos. Él habla creo que son 4 fases, 12 pasos que se pueden ir haciendo para eliminar del cuerpo el trauma, ¿no? Que eso es algo que va totalmente de la mano con lo que plantea Hammer, ¿no? Que el trauma pues se queda en el cuerpo, o sea, ahí está instalado, ¿no? Y creo que Peter Levine pues todavía no tenía como todo este concepto de las leyes biológicas, por supuesto, ¿no? Porque este hombre empieza su trabajo en los años 60, ¿no? Él empieza a hacer este trabajo y Hammer empezó en el 78, ¿no? Y los 80s básicamente, entonces estuvieron desfasados un poquito en tiempo, pero en realidad es muy similar. Y yo lo he aplicado en mis terapias, ¿no? Estos conceptos que él da, y la verdad es que funcionan súper bien, porque en verdad hacen que conectemos con el trauma instalado en el cuerpo, ¿no? Entonces voy a compartir la presentación y déjenme ver aquí. Y acá. Ok. Entonces, pues es el trauma y el shock biológico, ¿no? Porque vamos a comparar un poco cómo es que estos dos conceptos pues vienen siendo prácticamente lo mismo, ¿no? Claro, si yo pudiera mover esto, ahí está. Dice, esto es lo que dice Peter Levine en su libro, ¿no? El trauma es la causa de sufrimiento más evitada, ignorada, negada, malentendida y no tratada,
Claro. Que me encantó porque es cierto, o sea, no volteamos a ver nuestros traumas, ¿no? Y bueno, ahorita voy a leer lo que dice después. Dice, al decir trauma, estamos hablando de síntomas debilitantes que se sufren después de haber tenido una experiencia percibida como abrumadora y amenazante para la vida. ¿No? Claro. Fíjate que ahí, por ejemplo, cuando yo leí esa parte, me acordé desde el punto de vista del psicoanálisis. A veces yo menciono la palabra psicología o hablo de la psicología porque creo que es menos amenazadora eh, y más común. Pero lo cierto es que mi conocimiento no proviene de la psicología, proviene del psicoanálisis. Entonces, el psicoanálisis habla del trauma o describe el trauma como una situación que sobrepasa la capacidad de respuesta del yo. ¿Sí? Es decir, es tan intensa, ¿sí?, que efectivamente no tienes las herramientas o los elementos para poder lidiar con esa situación, ¿no? Entonces, en tanto rebasa tu capacidad de respuesta, es traumática, ¿no? Entonces, que creo que se asemeja un poco a esta parte que describe Levin, ¿no? Así es. Así es, y que creo que pues, van muchísimo de la mano, ¿no? Con esta idea de Hammer, ¿no? Que dice que un shock biológico es una experiencia intensa, inesperada, vivida en soledad, que afecta al organismo en sus 3 niveles, psique, cerebro y órgano, y que es el inicio de un proceso de alerta que cuando se resuelve genera síntomas físicos, debilitantes y molestos, ¿no? Que básicamente es lo mismo que está diciendo Levin, ¿no? Tenemos una experiencia, ¿no?, percibida como abrumadora y amenazante para la vida, que yo creo que Hammer ya lo acotó bastante bien, ¿no? Intenso, vivido en soledad, inesperado, ¿no? Es el acotamiento de esto que ya planteaba Peter y que además, pues lo que queremos es quitarle también lo vago del término trauma o estrés, ¿no? Que ahorita lo vemos, creo que viene en la siguiente diapositiva. ¿No? Ah, bueno, esto me gustó porque dice, Levin estaba experimentando con técnicas de reducción de estrés que empleaban la nueva idea de la conexión mente-cuerpo, ¿no? O sea, que eso de verdad me da como, pues entre risa y tristeza, ¿no? Que hayamos llegado a ese nivel de separación de mente-cuerpo como si estuvieran divididos, ¿no? Cuando aquí estamos. O sea, ¿dónde está tu mente y dónde está tu cuerpo? ¿No? Y bueno, voy a dejar de compartir un momento en este diapositiva porque quiero hacer un ejercicio, ¿no? Y de entrada es como, a ver, enséñame cuál es tu cuerpo, ¿no? Pues esto, ¿no? Enséñame cuál es tu mente. ¿No? O sea, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, inclusive para cuando hablamos del cuerpo energético, ¿no? Claro. El cuerpo energético, la parte más interna es el cuerpo físico, pero está el cuerpo emocional, está el cuerpo mental, está el cuerpo álmico, el cuerpo espiritual y somos parte de lo mismo, es lo mismo, ¿no? No lo podemos separar, ¿no? Y entonces me acordé de este ejercicio de la programación neurolingüística, ¿no? De que
si cierras un poquito tus ojos y te empiezas a imaginar que tienes un limón en la mano, ¿no? Y que lo cortas, ¿no? Así, que lo tomas y lo exprimes, ¿no? Y te lo pones en la boca. Solo imagínalo, ya, ¿no? 2 segundos, 5 segundos de imaginación y te puedo asegurar que ya estás salivando. Sí. ¿No? Bueno, claro, es como cuando hablas de comida, ¿no? Sí. Estás imaginando cómo vas a preparar el platillo A, B, C, D, y entonces ya no es de imaginarte cómo lo vas a hacer, ya te dio hambre, ¿no? Exacto, exactamente, así es, ¿no? Entonces, o sea, es esta idea que pone este hombre en su libro, ¿no? Que es la nueva, y él lo pone así, entrecomillado, ¿eh? La nueva idea de la conexión mente-cuerpo, que se supone que apenas en los años 60 se estaba explorando, cuando no es verdad, ¿no? O sea, Sí, esto viene de mucho tiempo atrás. Me acuerdo cuando yo inicié a estudiar sanación energética, nuestro maestro nos dio una biblioteca enorme. En un USB nos dio cualquier cantidad de libros. Y revisándolos, me encontré un libro que hablaba acerca de lo que hoy está así súper en boga, del biomagnetismo, ¿no? De la cualidad magnética de la sangre y de cómo usaban eso, cómo lo usaban para sanar. Claro, no tenían la tecnología que hoy día, pero estaban hablando ya de eso, ¿no? Y era un libro escrito en 1830. ¿No? O sea, bueno, cabe mencionar aquí quizá, aunque no vamos a profundizar en ello, que al final del día esta separación también tiene que ver un poco con la historia de la medicina de principios del siglo pasado, ¿no? Donde propositivamente se generó esta división, ¿no? Entre la medicina natural y la medicina alopática, ¿no? Que esta última fue financiada específicamente, ¿no? Para además entrenar a los médicos en la medicina alópata y dejar de lado la medicina natural, que era finalmente la que tenía todo este tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, ya en otro momento contaremos un poco esta parte de la historia de la medicina, ¿no? Uh-huh. De cómo es que se produjo esta separación. Así es. Muy bien, bueno, seguimos entonces. Los efectos de un trauma no resuelto pueden ser devastadores. Pueden afectar nuestros hábitos y la manera en la que llevamos la vida, llevándonos a adicciones y a un proceso de toma de decisiones pobre. Puede cobrar una cuota en nuestra vida familiar y nuestras relaciones interpersonales. Puede generar síntomas físicos, dolor y enfermedad. Puede conducir a comportamientos autodestructivos, ¿no? Sí. Si ustedes van y revisan lo que es el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Uh-huh. Una de las características que experimenta la persona es que cuando lo sufre, en su vida hay un antes y un después. Uh-huh. O sea, queda como fraccionada su vida, la vida de estas personas. Y si no gestionan esa experiencia vivida, que bueno, pues ya vemos lo que nos dice aquí, nos puede afectar en todos los ámbitos de nuestra vida. Uh-huh. Pues vamos a tener problemas, ¿no? La persona queda, después de una experiencia así,
como la describe Hammer, que es inesperada, ¿no? Dramática, y que además no tengo la capacidad ni siquiera de expresarme y contarla o decir algo, pues nos deja vulnerables. Claro. Pero al final, o sea, bueno, no pero, o sea, esto es clarísimo, o sea, esto que dice Levine, así es, ¿no? O sea, cuando muchas personas ya en la edad adulta llegan a terapia, ¿sí? La gran mayoría traen alguna experiencia del pasado reciente o del pasado remoto, que los puso en esta situación de vulnerabilidad, ¿sí? Como pueden ser los abusos sexuales en la infancia, el maltrato, la negligencia, ¿sí me explico? Que efectivamente en ese momento es una experiencia abrumadora, ¿no? Entonces es devastadora, además, o sea, una violación para una niña de 5, 6, 7 años es devastadora, ¿sí? Que no tienes los recursos, las herramientas para poder lidiar con esa situación. Y luego a veces cuando lo quieren comunicar no les creen o no les dan espacio, ¿no? Entonces se lo tienen que guardar, ¿sí? Y eventualmente, claro, eso, como dice Levine, marca su vida, ¿sí? Porque marca el modo en el que se relacionan, ¿sí? Actúan con miedo, ¿sí? Como predomina el miedo, entonces generalmente entran en relaciones de abuso, donde se repite el abuso. ¿Sí? Y además se alejan del abusador, o sea, que es algo que la gente no entiende. O sea, exponer a la persona abusada al abusador es repetir el trauma, porque se revive, o sea, la memoria se revive. Entonces, por supuesto que lo que está diciendo Levine ahí es, por eso llega la gente a terapia. ¿Sí me explico? En el mejor de los casos, además, ¿sí? Entonces, ese tipo de experiencias que pueden ser muy diversas, desde grandes traumas, ¿no? Creo que más adelante lo vas a mencionar, grandes traumas como una violación, como un asalto, ¿sí? Como un accidente automovilístico, ¿sí? Hasta pequeños traumas, pareciera como cotidianos, cuando que de repente alguien te pegue un grito, ¿no? Así es. Entonces, es muy, muy importante, ¿no? Esa es una frase para enmarcar. Bueno, algo importante es que sepan las personas que tienen o viven, experimentan un trauma, es que se quedan atrapadas en un pasado eterno. Así es. Eso es muy importante saberlo. Así es. Así es. Y bueno, esta frase aquí nos habla mucho de esta idea, ¿no? De puede afectar. Eso nos da la pauta de que puede que no, ¿no? Pero ¿en qué estriba el que puede que sí o puede que no? Estriba precisamente en lo que nos plantea Hammer, ¿no? De que sea inesperado, intenso y vivido en soledad, ¿no? Si tiene esos tres elementos, te va a afectar sí o sí, ¿no? Y te va a afectar a todos los niveles, psique, cerebro y órgano. No hay una división posible, no la hay, ¿no? Y aquí es donde tenemos que hacer énfasis en cortar esa idea de que, por ejemplo, se oye mucho, ¿no? Bueno, ese es un trauma psicológico, ¿no? Ay, lo has de traer de muy chiquito. ¿Y qué, o sea, qué quieren decir con eso, no? ¿Qué es eso? Nada. Pero es además como una devaluación de, es un trauma psicológico, estás loca, ¿no? Exactamente. No se dan cuenta, sí, por supuesto que es un trauma psicológico, pero también es biológico, que es el punto que queremos hacer aquí. Sí, sí, es psicológico, sí, pero es biológico porque la experiencia traumática afecta, como dice Hammer, a los tres niveles, psique, cerebro y órgano, ¿no? De manera simultánea. Entonces,
podemos entender que es psicológico, más o menos, ¿sí? Pero lo que queda totalmente fuera es que es biológico, es que se queda una huella en el sistema nervioso central. Entonces, esa es la parte que se deja de lado, ¿no? Que no se ve. Así es. Y que de repente te aparece un síntoma físico. Exacto. De la nada. ¡Fu! Surgió. ¡Ay, qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Te dio diabetes. Claro, tus papás, tus abuelos. No, bueno, pues es que el abuelo lo tenía, pues obviamente te tenía que dar, ¿no? No, no. O sea, bueno, eso queremos transmitirles también, esta idea de lo que llamamos hoy tan comúnmente, ay, estás estresado, ay, tienes estrés, hay mucho estrés, ¿no? O sea, no, hay que separar, ¿no? Lo que es una verdadera situación de estrés que te puede llevar a un estado de enfermedad con síntomas físicos, ¿no? Y lo que es el estrés cotidiano de todo ser humano que es normal y que es la vida y que Y que está dentro de tus capacidades lidiar con ello. O sea, ese es normal, digamos. Sí, y hasta deseable. Sí, pero o sea, lo puedes resolver, ¿me explico? Está dentro de tus capacidades. Estamos hablando aquí del estrés que rebasa tu capacidad de respuesta. ¿Sí? Eso proviene de una experiencia traumática. Bien, seguimos. Esta frase que también viene en su libro y que me encantó, ¿no? Si sacas a la luz aquello que mora en ti, eso que mora en ti será tu salvación. Si no sacas a la luz aquello que mora en ti, eso que mora en ti te destruirá. Eso está en los evangelios gnósticos, o sea, no los evangelios de la Biblia, sino los que encontraron después en el Mar Muerto y que muchos de ellos sí traen la verdad, ¿no? Y me encantó porque pues es lo que hemos tratado de estarles diciendo aquí, ¿no? Todo el tiempo, en todas nuestras transmisiones. Esto es lo que hemos querido transmitirles, ¿no? Si no vamos a terapia, si no lo ponemos ahí afuera, ese trauma, ese shock, ese estrés profundo, no va a poder pues solucionarse o sanarse o procesarse o trascenderse o la palabra que quieras usar, ¿no? Necesitamos sacarlo a la luz. O sea, por eso se habla tanto últimamente o por eso tiene un auge hoy día las terapias, ¿no? Porque se trata de llevar a la luz todo lo que hemos vivido, ¿no? En soledad. Por ejemplo, en terapia familiar sistémica se habla del daño que nos generan los secretos. Los secretos familiares son brutales porque tienen una acción. En la familia y en uno de los individuos de la familia, siempre ese secreto va a buscar salida por alguno de los individuos. Entonces, hay que sacar a la luz aquello que mora en ti, sí o sí, porque será tu salvación, ¿no? Y aquí nos pone Larisa, qué fuerte frase. Sí, sí, sí es fuerte. Y también creo que
Aquí podríamos contestarle un poquito a Lava Guerra, que nos pone abrazos, antorchas. Si mi caso es desvalorización, ¿cuál es el paso que debo seguir para quitar ese programa cuando ya ha hecho daño físico? Sacar a la luz aquello que mora en ti. ¿No? Esa será tu salvación. O sea, hay que mirar de dónde viene esa desvalorización, en qué momento se dio, ¿no? No es estas ideas generalizadas que decimos de, es un trauma psicológico, es estrés, es desvalorización, te falta autoestima. No, aquí no estamos hablando de esas cosas así tan etéreas, que no tienen sustancia, ¿no? No, hubo un shock biológico. Para que eso se diera, para que ese síntoma físico que estás teniendo o síntomas físicos que estás teniendo sucedieron, es porque hubo un shock biológico, algo vivido, intenso, inesperado, vivido en soledad, que no ha salido a la luz y que no se ha lenguajeado, que no se ha procesado, que no se ha trascendido. Sí, pero además, a mí me gustaría agregar, o bueno, sí, me llama la atención porque dice, ¿cuál es el paso que debo hacer o que debo seguir para quitar ese programa biológico? Los programas biológicos no se quitan. No. Son programas biológicos intrínsecos al cuerpo, ¿sí? No se quitan. Los programas biológicos para la vida, además. ¿Sí? Se moderan. ¿Sí? ¿Cómo? Uno, trayéndolo a la luz. ¿Sí? Entonces, reconociendo que eso existe, viéndolo de cerca y después ver qué puedo hacer para modificar en la realidad esa situación para que el programa, si se repite, lo más probable es que se repita en una intensidad disminuida y moderada. ¿Se me explico? Pero no se quita. Esa es la fantasía o el deseo de la cura mágica, ¿no? Entonces, las 5 leyes biológicas no ofrecen una cura mágica. Eso tiene que quedar muy claro, ¿sí? O sea, ¿nos ofrecen una mirada distinta? Sí. ¿Donde hay más alternativas? Sí, también. ¿Sí? Pero no existe la cura mágica. Los programas biológicos existen en tanto tú estás en un cuerpo vivo. ¿Sí? Y mientras estés viva vas a tener programas biológicos. Entonces, lo mejor que puedes hacer es entender los procesos, los programas de tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, eso para mí es como muy importante, porque quiero deshacerme de la enfermedad, o sea, de las cosas malas que me suceden, es que no te puedes deshacer de ellas, tienes que aprender a lidiar con ellas, que es distinto, ¿no? Hay un término en inglés que a mí me gusta mucho que se llama cope, ¿no? Que no sé cómo traducir, pero cope es lidiar, cómo enfrentar. Gestionarlos, ¿no? Cómo gestionar, cómo resolver una situación. Entonces, ¿de qué depende tu estado de salud? De tu habilidad de coping, de tu habilidad de gestionar las situaciones que suceden en tu vida. ¿Sí? Entonces, pero no se quita. O sea, quítense esa idea de la cabeza de que esto no es una cura mágica. No tenemos que combatir ahora un programa biológico, ¿no? Ya no es enfermedad, ahora es un programa biológico. ¿Cómo lo quito? No se quita. No lo tienes que combatir, ¿no? Tal vez cabría recordar, ¿no? Porque esto ya lo hemos hablado en algunos programas, de los programas biológicos son los que mantienen en actividad y esta dinámica de nuestro organismo, de todos nuestros tejidos y de todos nuestros órganos. Los programas biológicos ordinarios, le vamos a decir, y son los que están relacionados con nuestra fisiología normal. Pero cuando yo vivo un evento, una experiencia que es traumática, entonces estos programas ordinarios
cambian y se vuelven extraordinarios. Y como un programa extraordinario se enciende, por decirlo así, va a tener cambios, va a haber cambios en mis tejidos, en mis órganos, en mi cerebro y en mi psique. Pero no, como dice Diana, no se trata de deshacernos de los programas biológicos, porque eso sería como mejor me muero, ¿no? De lo que se trata es que este programa que se activó, que es un programa extraordinario, porque no es un programa que se esté dando todo el tiempo como los otros programas, pues que se modere y que en algunas ocasiones hasta que se apague, ¿no? Y se pueda apagar temporalmente, eso lo tenemos que saber. Se va a apagar temporalmente porque también hemos dicho que en el primer año de vida, dicen algunos autores, y en los 8 meses de primeros de vida, dicen otros autores, es que hemos experimentado todos los traumas posibles. Y entonces se quedan esas huellas en nuestro cerebro. Entonces, como adultos, algo que se parezca remotamente a lo que me sucedió en ese tiempo, me va a activar un programa extraordinario. Pero efectivamente, de lo que se trata es que yo aprenda a gestionarlo. Aprenda a saber qué voy a hacer, ¿no? Que es importante que yo vaya y hable con alguien que me acompañe en mi proceso. No es que me resuelva la vida. La única que puede resolver la vida, porque además Ivonne lo comenta frecuentemente, es que cada quien es experto en sí mismo y en su cuerpo. Entonces, solamente voy a ir a la terapia para que me orienten, ¿no? Para que tenga yo un acompañamiento y yo empiece a andar este camino del autoconocimiento para poder regular los efectos de estos programas biológicos. Uh-huh. Entonces, quizás la respuesta para esta pregunta es, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bien sencillos. Aprende 5 leyes biológicas, ¿no? Y si en tu adquiriendo este conocimiento todavía te quedan dudas, no entiendes, ¿no? Entonces está el acompañamiento terapéutico. Yo creo que esos son los 2 primeros pasos básicos. Sí. Sí, y además porque un problema de desvalorización, como puede tener una solución muy concreta, si tiene que ver con, digamos, la percepción que tú tienes de ti misma en tus habilidades, que está relacionado con tu autoestima, eso no se construye de la noche a la mañana. La autoestima además es el pan nuestro de todos los días, o sea, el desafío de la autoestima es el pan nuestro de todos los días, porque todos los días tenemos que enfrentar, ¿sí?, ataques a nuestro valor propio, ¿no? Entonces, es como decirte, o sea, si tu autoestima, claro, cuando te llega un shock biológico que rebasa tu autoestima y entonces tu autoestima se va para abajo, ¿no? O sea, el verte a ti misma como capaz, ¿sí? Pues bueno, ¿sí? Hay que, no sé si construir sea la palabra correcta, ¿no? Pero digamos que hay que construir tu autoestima. ¿Para qué? Para que otro shock biológico, cuando llegue a una autoestima más sólida, le va a pegar, pero no le va a bajar tanto. ¿Me explico? Entonces, eso es algo que vamos construyendo todos los días. O sea, incluso aunque tengamos una autoestima bien puesta, digamos, lo suficientemente buena, siempre va a variar, ¿sí? Porque todas, incluso nosotras, en algún momento llegamos a dudar de nosotras mismas y de lo que estamos haciendo y lo que hice o lo que dije habrá estado bien, ¿no? Entonces, en todo momento dudamos, ¿no? Aquí el asunto es que cuando dudas de ti, de tus habilidades, no te vayas hasta el suelo, ¿no? Que dudes así, bueno, sí, no, a lo mejor no soy tan buena o no soy tan mala en esto, pero, ¿no? Pero entonces, mi duda llega hasta aquí y me baja hasta aquí, no hasta el suelo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia también del impacto de un shock, ¿no? Entonces, por eso otra vez, la desvalorización no se cura tampoco mágicamente. Ay, perdón. Hay mucho ruido aquí donde yo estoy, porque es la hora en que los chicos salen a andar en su cuatrimoto. Ok. Se den de madrazos.
Esto, exceso de velocidad, por supuesto, de manera inadecuada. Ok, entonces, pero bueno, mi punto es ese, o sea, el valor que tú tienes como persona es algo que vas construyendo a lo largo de la vida, ¿no? Y mientras más sólida esté, pues bueno, menos riesgo de que un shock biológico te impacte a un grado elevado, ¿no? Siempre te va a impactar, ¿sí? Pero no es lo mismo que te impacte así a que te impacte así, ¿no? Entonces, y bueno, no sé si viene otra diapositiva, pero en recordar que las personas cuando tienen una experiencia o un trauma, se quedan atrapadas en el pasado. Y entonces, saber que el pasado, pues no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar los efectos de lo que vivimos en el pasado ahora en nuestro presente. Eso sí lo podemos cambiar y eso lo podemos cambiar, claro, a través de buscar ayuda y tomar una terapia. Y otra cosa, una de las emociones que se quedan de base, que a lo mejor ni siquiera las podemos identificar, pero que ahí están carcomiéndonos internamente y estimulando que nuestro este programa biológico extraordinario esté más activo que nunca, es el miedo, el dolor y la rabia. Entonces tal vez les sirva preguntarse, ¿no? ¿A qué tengo miedo? ¿O qué me provoca tanto enojo? ¿O de qué tengo tanto dolor? Sí. Y bueno, nada más quisiera como acotar muy bien esto que dijo Eugenia hace rato, ¿no? Los programas biológicos en nuestro cuerpo son para la vida, son para mantenerme en la vida, ya sean los normales o los extraordinarios, ¿no? Porque tienen un objetivo de mantenerme en la vida. O sea, hay que agradecerles, hay que darles las gracias, porque aunque se haya activado uno de estos programas extraordinarios y me esté dando síntomas y me duele y tal, tienen su objetivo, tienen un objetivo muy claro cada uno de ellos. Y específicamente el de desvalorización tiene el objetivo para que al final del programa biológico, que llegue a su término, porque son programas, híjole, bueno, ningún genio computacional podría programar programas tan espectaculares. Al final del programa de la desvalorización, si se logra llevar hasta el final, mi músculo, hueso, articulación va a quedar reforzado para que la próxima vez sí pueda, ¿no? Es como el cuerpo diciendo, que no, me canso que sí podemos, ¿no? Y vamos con todo y vamos a echarle los kilos para que sí puedas. Pero somos nosotros en nuestra mente loca, ¿no? Que nos mantenemos en ese estado de desvalorización por no querer pedir ayuda, por creernos superwoman, a pesar de que me está doliendo el pie, quiero seguir caminando y no me doy el tiempo de descansar, a pesar de que me duele la espalda, quiero seguir cargando cosas en lugar de descansar, ¿no? Y ahí es donde le damos en la torre. Entonces, bueno, seguimos porque vienen unos pensamientos muy, muy interesantes. Las 4 nobles verdades de Buda. El sufrimiento es parte de la condición humana, ¿no? Yo pondría, así venía en el libro, no, no me encanta la palabra sufrimiento, yo le pondría tal vez dolor, pero así está. El sufrimiento es parte de la condición humana. Si solo tratamos de evitar afrontar las experiencias dolorosas, no habrá manera de empezar el proceso de sanación. De hecho, esta negación crea la mera condición que promueve y prolonga el sufrimiento innecesario.
Y eso es lo que hacemos los humanos. A toda costa tratamos de evitar afrontar las experiencias dolorosas. Nos queremos quitar. Y eso lo único que hace es promover y prolongar el sufrimiento innecesario. ¿No? Claro, porque además esto tiene mucho que ver también con esta mirada de el que hace cosas para evitar problemas, ¿no? Entonces, o no dice cosas para evitar problemas, ¿no? Los problemas no se evitan, los problemas se resuelven, ¿sí? Entonces, mientras más trates de evitar un problema, más te va a perseguir. Así es. Así es. Por aquí anda nuestra queridísima Georgina Nieto que nos dice, sí, así soy. Así las cosas. Pero bueno, todos los días hay que aprender algo nuevo. Segunda de las 4 nobles verdades. Debemos descubrir por qué estamos sufriendo. Hemos de cultivar el coraje para ver profundamente y con claridad dentro de nuestro propio sufrimiento. Y que aquí, precisamente, todo el marco teórico que planteó Hammer, que es espectacular, nos da las claves, nos da el lenguaje, nos da todo para así saber. Nos clarifica muchísimo, ¿no? ¿Por qué estamos sufriendo? Si me duele el dedo chiquito, pues hay que explorar, ¿no? ¿Qué no pude hacer con el dedo chiquito? ¿Y para qué me sirve el dedo chiquito? Y bueno, tenemos todo para saberlo, ¿no? Es simplemente acercarnos a las personas correctas. Este conocimiento ya está ahí para todos. Todos podemos tener acceso a esto, ¿no? Y no es como cuando nosotros 3 empezamos con esto que estaba medio escondido por ahí, que había el miedo de que te descubrieran que estabas estudiando esto, ¿no? No, ahora ya está disponible para todo mundo, lo encuentras en todos lados. Ya hay, gracias a Dios, ya hay cada vez más terapeutas que te pueden apoyar en este camino. La tercera verdad, el sufrimiento puede ser transformado y sanado. Puede serlo, claro que sí, no te tienes que quedar ahí. No te tienes que quedar en el sufrimiento. Si te quedas, es porque te gusta. Es porque hay una ganancia secundaria también a sufrir. Claro. Algo obtienes, ¿sí? A cambio de sufrir, ¿sí? Del sistema. Exacto. Exacto. Y la cuarta es que una vez que has identificado la causa de tu sufrimiento, debes encontrar el camino apropiado. Estamos hablando del Buda, ¿eh? De un ser profundamente espiritual. Una vez que has identificado la causa de tu sufrimiento, debes encontrar el camino apropiado. Es un deber divino encontrar el camino apropiado. Encontrar el camino apropiado es un estado de conciencia. Claro. El sufrimiento humano es solamente una condición humana. Los animales no sufren. Los animales atraviesan el dolor. Exacto. Viven un dolor, sí, y lo atraviesan. Y sufrir es solamente humano. No se puede ver en otros seres vivos, al menos hasta ahorita que yo sé. Y esto que está diciendo Buda
De hecho, Buda en alguna nota dice también que nosotros estamos expuestos a los dolores inevitables de la vida. Y los dolores inevitables de la vida son cuando perdemos a alguien querido. Eso es inevitable. Un día alguien de nuestra familia se va a tener que ir, ¿no? Y ese dolor es inevitable. Pero los demás dolores, ¿qué creen? Son evitables. Por supuesto. Así es. Pero tenemos que cambiar, y esta es la palabra mágica, el cambio, ¿no? A veces observamos que los pacientes se quedan en el mismo lugar donde están estancados en el sufrimiento porque tienen estas ganancias secundarias, pero también entendemos que cuando ya en nuestra vida hay un equilibrio, no importa si está en la parte más negativa de la vida, pero tiene un equilibrio, generar un cambio es casi imposible, porque la resistencia al cambio es algo inherente en el ser humano también. Tenemos una resistencia al cambio terrible, terrible. Entonces, pues, esto es como el ejemplo de no es fácil. No es fácil, ¿no? Es que ya me quiero curar, pero tengo 30 años con este padecimiento. Pues no va a ser fácil, ¿no? Y dependerá de ti y de tu aprendizaje espiritual y dependerá de lo que quieras en tu vida y dependerá de los objetivos que te plantees, ¿no? Entonces, como dice Ivonne, estamos en la época del saber, estamos en la era de Acuario, donde todo el conocimiento está a la mano de todos, aprovechenlo, ¿no? Pero tampoco se castiguen, ¿no? Porque esta resistencia al cambio, les digo que cuando a los pacientes les pongo un programa nutricional antiinflamatorio, no saben cómo se resisten a hacerlo. Y a veces veo que es más difícil cambiar de alimentación que de religión. Sí. De verdad. Sí. De verdad, es así impresionante, pero bueno, estos son como estos desafíos que nos pone la vida, ¿no? Estos que o los atravesamos y los transformamos, como decía la otra verdad, noble verdad, ¿no? De transformarlo, sí. No, pero es que yo sufrí mucho cuando mis papás me dejaban sola y yo estaba ahí abandonada ¿no? Sí, eso de que mis papás me dejaron sola, pues ya no lo voy a cambiar, que ya pasó. Pero sí puedo cambiarlo en este presente, esa sensación de abandono que tengo ahora. Pero eso es a base de, pues ya lo hemos repetido, vengan con su médico de confianza y sus terapeutas de confianza. Pero no solo eso, que sepan de esto que estamos hablando. Claro. Exacto. Y bueno, la última parte de ya estamos por terminar, es importante reconocer cuáles serían los eventos traumáticos, de qué estamos hablando cuando hablamos de este trauma y cuando hablamos de shock biológico, para dejar de equivocarnos ya y dejar de nombrar en genérico, ay, el trauma, ay, el estrés, ay, tuve un shock. No, a ver, ¿no? Si es un trauma, es inesperado, intenso, vivido en soledad, ¿no? Es importante reconocer los eventos traumáticos. Algunos son muy evidentes, pero la mayoría no lo son. Y entonces cuando hacemos la investigación de un síntoma físico, nos cuesta muchísimo trabajo reconocer, porque no estamos atentos. No estamos atentos a todo lo que pudiera ser un trauma, un shock. Ajá. Pérdida de seres queridos, obvio. Digo, esa es como la más importante que lo acaba de mencionar Eugenia, ¿no? Accidentes automovilísticos, ¿no? Accidentes muy evidentes donde choqué así, golpeé el coche.
Desastres naturales, claro. Exámenes médicos de rutina, ¿no? Son shocks biológicos. Cuando te hacen desnudarte en el consultorio y de repente el doctor saca una cosa ahí fría y te la pone en alguna parte del cuerpo, además el simple hecho de llegar ahí a sentarte a la mesa de exploración del consultorio médico ya es un shock de por sí, ¿no? La mamografía es un shock biológico. La mamografía es un shock biológico, intenso, ¿no? Intenso. Súper intenso, por todo lo que acompaña el evento, ¿no? Y el evento en sí mismo, es un shock. Procedimientos bruscos en el nacimiento, ¿no? Hoy por hoy, en el mundo civilizado, ¿no? Todos los bebés nacen de una manera brusca, porque no es natural el cómo los ginecólogos han decidido que nazca un bebé, ¿no? Y entonces los ponen, el simple hecho de poner a la mamá acostada, ¿no? O sea, no resbala el bebé, o sea. ¿Cómo baja? ¿Cómo baja? Exacto, ¿cómo baja, no? El coche que frena de pronto, ¿no? Que nos platicaba Diana una experiencia de fin de semana, ¿no? El coche que frena de pronto, ¿no? Va de repente el coche aquí y no pasó nada, no fue un accidente, pero fue un shock biológico, intenso, inesperado y vivido en soledad, ¿no? Y que luego a lo mejor son cosas muy pequeñas, pero al rato, ¿no? Tienes una temblorina en algún lugar del cuerpo, un calambre, un no sé qué, ¿no? Y ¿qué onda? ¿Por qué me pasó esto? Ah, pues porque tuviste un shock biológico, ¿no? Y no te diste cuenta. Procedimientos dentales, ¿no? Ir al dentista es un shock biológico brutal, ¿no? Por eso nadie nos gusta ir. No. ¿No? Es terrible, ¿no? Restricciones del movimiento, ¿no? Ya sea porque me van a anestesiar, por ponerme una inyección. ¿Cómo les ponen las mentadas inyecciones a los bebecitos en los consultorios médicos, ¿no? O sea, tenemos que agarrar a nuestro bebecito y llega la enfermera y reájales, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Obviamente las anestesias, pequeñas caídas, sobre todo en niños y adultos mayores, ¿no? Esos pequeñas caídas que no nos damos cuenta, pero ahí están. No me acuerdo en dónde leí el ejemplo de algo que los papás nunca nos damos cuenta, ¿no? Tenemos a nuestro niño en la carriola, ¿no? Y ahí vamos en el parque y vamos muy felices, muy, muy felices caminando. Pero la visión que yo tengo como el papá está acá arriba. La visión del niño está allá abajo. Yo no me entero los shocks biológicos del niño. Claro. Y puede venir de repente un perro corriendo y asomarse a la carriola del bebé. Pone su trompa de pronto ahí en la carriola y se va, ¿no? Fue cuestión de segundos. Pero este bebé sufrió un shock biológico y yo ni cuenta me di, ¿no? Porque no estoy a su altura, no sé lo que le está pasando en realidad, ¿no? Que te griten o te hablen feo, que te violenten, ¿no? Ese famoso, ¡ay, escuincle baboso! A ver si ya te apuras con la tarea, ¿no? Eso es un shock biológico. O la maestra que llega y te tacha toda tu hoja de tu trabajo, ¿no? Te pone ahí una cruz roja o te pone un sello de mal hecho, ¿no? Esos son shocks biológicos, ¿no? Exposición a calor o frío extremo, sonidos fuertes, algo que se te resbala de las manos, ¿no? Estás agarrando una jarra y de repente se zafó y se cayó. Ver, oír, sentir, oler, gustar, cosas desagradables. ¿Cuántas veces no nos han hecho probar
no sé, un ostión o no sé, cosas que tú sabes que no son agradables, pero te forzan, ¿no?, a hacerlo. Eso es un shock biológico. Los juegos mecánicos, los juegos en las ferias son shocks biológicos, no a todo el mundo le gustan, no todo el mundo está preparado para ello, ¿no? De pronto llevamos a nuestros chiquitos y los obligamos a subirse a ciertos juegos que no está bien, ¿no? Ya lo había dicho, que el maestro me tache la hoja del cuaderno, que mis padres me griten tonto o flojo o lo que sea, que me peguen con la chancla. Eso es un shock biológico, ¿no? Y nos da risa y, bueno, la cantidad de memes que hay de, uy, si tú nunca supiste lo que era la chancla, no has vivido y no sé qué. No, 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 no. O sea, démonos cuenta el daño que esto nos genera a todos, ¿no? Sí, claro, además, la chancla, la famosa chancla, el mejor ejemplo del daño que causó es la cantidad de memes que hay alrededor de la chancla. Así es. Es una respuesta defensiva en contra del shock, es una transformación en lo contrario, ¿no? Exacto. Entonces, en lugar de reconocer la agresión, lo convierte en una broma. Exactamente. Tan traumática fue la experiencia de la chancla en este país, en México, que se utilizó mucho, no sé, en otros países de habla hispana, ¿no?, que hay cualquier cantidad de memes del asunto chancla, ¿no? Así es. Sí, sí, no, es que no está padre, ¿sabes? No está padre. Yo lo viví y digo, a mí nunca me tocó, a mí personalmente, pero a mi hermano sí. Y no está nada padre. Nada, cero. Es horrible. Horrible. Fíjate, es traumático para el que lo vive y también para ti que fuiste testigo. Así es. Así es. Sí, es un ambiente violento, ¿no? Claro. Uh-huh. Y bueno, etcéteras que ustedes podrán rellenar con su propia experiencia. Uh-huh. Y quiero terminar esta presentación diciendo, y nos preguntamos por qué los niños, los jóvenes, los deportistas, los vegetarianos, los que se cuidan, se enferman. Porque los shocks biológicos son inevitables, no dependen de tu dieta. ¿Sí? O de tu ejercicio. ¿Sí? Digo, qué bueno que realices estas actividades, ¿no? Y que tu cuerpo tenga las mejores herramientas para responder a un shock biológico. Pero los eventos inesperados no son prevenibles. Y recordar también que, por ejemplo, en las familias, para lo que un hermano fue un shock biológico, para el otro no. Claro. ¿No? O sea, que le gritaran tonto a alguien, para una sí pudo haber sido súper traumático y para otro no. ¿No? Sí. Que si la maestra estaba loca y decía cosas y hacía cosas, o sea, a un niño sí le afecta y a otro no. O sea, también tenemos que entender eso. Y desde las 5 leyes, pues las tres características básicas para que se genere el shock, ¿no? Hay que recordarlas siempre. Inesperado, dramático y vivido en soledad. Si no cumple estas tres, no es un shock biológico, o sea, no se va a activar un programa biológico extraordinario, que además, recordamos otra vez, es de supervivencia. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Y pues la importancia de reconocerlo, de estar reconociendo todo el tiempo, o sea, la mejor manera de yo poder aminorar las consecuencias de un shock biológico es siendo consciente que tuve un shock biológico, que acabo de tener un shock biológico, ¿no? Porque de que va a suceder, por esta situación de inesperado, es la vida, ¿no? O sea, van a pasar cosas, ¿no? Uh-huh. Pero si yo estoy pendiente, ¿no? Puedo tener como como poderlo ubicar en
en hablarlo, ¿no? Que ya empezaría yo a bajarle en lo vivido en soledad, ¿no? Si yo empiezo a platicar de esto pronto, ¿no? Le voy a bajar una rayita a las curvas de nuestra... A las respuestas biológicas, claro. Exacto, la respuesta biológica, ¿no? Y además, ya con el conocimiento, ¿no? Con estar estudiando y conociendo cada vez más mi cuerpo, cada vez más las respuestas, cada vez más los programas biológicos, pues voy a dejar de hacerlo tan intenso. También la puedo bajar a la intensidad al yo saber qué es, qué es lo que está pasando en realidad, ¿no? Claro. ¿No? Y si pudiéramos llevar un diario de las cosas, tomarse unos 5 minutitos para hacer una reflexión en la noche de cómo fue mi día. Uh-huh. Cosas muy sencillas, hacer respiraciones profundas en las que yo pueda sacar, ¿no? Cuando yo inspiro y al sacar oprimo mi estómago, mi abdomen, ¿no? Y hago como si estuviera sacando a mi cuerpo esos sustos, ¿no? Ayudo en estos procesos, ¿no? Y hago que los síntomas que vendrán después sean, pues, bastante más leves. Sí. Así es. Y resolver problemas, o sea, enfrentar las situaciones, ¿no? Uh-huh. Viene con el reconocer, ¿no? Porque hay estas personas que se la han pasado evitando algo, buscando la cura mágica durante 30 años porque es que el otro es muy difícil. Pues sí, pero te has dedicado 30 años de tu vida, ¿sí? A buscar algo que no te ha dado ningún resultado, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo más vas a seguir buscando la cura mágica en lugar de asumir que sí, la verdad es difícil? Uh-huh. Te requiere tiempo, dinero y esfuerzo. Te requiere atravesar el dolor. Sí, es difícil. Y también identificar cuando las cosas son un hecho, porque los hechos no tienen solución. Y cuando las cosas son un problema, porque cuando hay un problema siempre hay una solución. Claro, porque generalmente el problema está en tu cabeza, ¿no? Exacto, porque si se murió mi mamá, eso no es un problema. Es un hecho. Está muerta. Ya, bye, ¿no? Uh-huh. Si yo prolongo mi sufrimiento durante... ¿Hace cuánto se murió tu mamá? No, pues hace 20 años y yo sigo llorándole, ¿no? Eso ya se volvió un problema. Claro. Pero el problema no es que se haya muerto mi mamá, el problema soy yo. Claro. Claro. Excelente distinción. Me gustó mucho. Sí. Así es. Bueno, creo que fue un programa duro a la cabeza del clavo. Directo a la cabeza del clavo. Pues sí, porque ahí empieza todo el show, ¿no? De los programas biológicos, en el trauma y en el shock. Ahí empieza todo, ¿no? Y dejemos de hacerlos a un lado y enfrentemos esto que nos pasa, ¿no? Que, pues ahí está, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Hemos llegado al final de este programa el día de hoy. Les agradecemos mucho su participación, ¿no? Y pues bueno, ¿qué más les podemos decir? Somos Restaurando al Ser, ¿sí? Nos encuentran aquí en Facebook, en Telegram, tenemos un canal en Telegram, y pues bueno, nos encuentran también de manera individual, también en Restaurando al Ser en Facebook, ahí por ahí en el chat nos pueden contactar a cada una de nosotras, bueno, no a cada una de nosotras. De ahí se deriva la referencia a cada una de nosotras. Y bueno, les agradecemos mucho como siempre y nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Bye bye.